Ave María Purísima. Hermanos míos, quiero desearles a todos un muy buen día. Los saluda Diego, administrador de Ovejas del Verbo. Y en este nuevo episodio de Teología de la Carta, vamos a hablar de un tema fundamental, pero también muy poco conocido hoy en día, que analiza la realidad nuestra como cristianos y también entra profundamente en la columna vertebral de nuestra teología, que es la pedagogía divina. Y antes de adentrarnos profundamente en este tema y de comenzar a indagar en las características de esta pedagogía divina, quiero plantear una pregunta inicial antes de avanzar en esto, ¿no? Que sea una pregunta que se pueda responder al final de esta serie de capítulos que vamos a ir haciendo sobre la pedagogía divina. Y esta pregunta es, ¿qué influencia tiene Dios, el Dios cristiano, nuestro Dios, el Señor Yahvé, sobre nosotros? ¿Cómo influye en nuestras vidas y desde qué perfil, desde qué dimensión? Generalmente nosotros conocemos la dimensión de Dios como Rey Supremo y Creador de todas las cosas, que es un regente que no nos resulta personal, porque muchas veces deriva en un concepto más filosófico que personal. Entendemos a Dios Padre como Rey, Creador del universo y de todas las cosas, pero no sabemos cómo vincularlo con nuestra propia vida. Entonces, ese Dios que es una persona y es amor y tiene contacto con nosotros, pasa a convertirse simplemente en un concepto filosófico con el cual nos cuesta relacionarnos. Entonces, ahí viene la razón de plantearnos esta pregunta. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Es solamente ese concepto filosófico del cual todos los pensadores de la historia podrían haber hablado, pero sin llegar a una verdad concreta? ¿O es algo más? Dejamos esa pregunta como reflexión y ahora vamos a empezar a desglosar qué es la pedagogía. Vamos a ir un poco a la etimología de la palabra. ¿Qué significa pedagogía? La palabra pedagogía, que hoy entendemos como un pedagogo, es decir, un acompañante psicológico de hoy un niño, ¿no? Hablamos de los pedagogos como psicólogos de niños, por así decirlo de una forma simplificada. Y esto tiene sentido ya que la pedagogía viene del griego paidagogos, que significa literalmente el esclavo o el sirviente que guiaba o educaba a los niños, a los paidos, en la escuela. Resulta curioso que como iglesia hayamos denominado a las formas psicológicas y personales que tiene Dios de interactuar con nosotros como pedagogía y no como psicología. Ahí ya nos va a sentar la primera base, la primera pista de cómo es este accionar. Porque es importante que nosotros nos sepamos como niños, y esto es una buena virtud, no es una mala virtud. Recuerden que Jesús dijo que los que son como ellos, refiriéndose a los niños, heredarán el reino de los cielos, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que tomarnos como niños, pero no niños en el sentido etario de la palabra, sino como niños en la fe. ¿Y por qué somos niños? Bueno, eso sucede y nos denominamos de esa manera, ciertamente, porque como niños vivimos una realidad que constantemente no entendemos. De la misma forma que un niño va descubriendo el mundo de a poco y muchas veces tropezándose, también nosotros vamos descubriendo la fe de a poco y también tropezándonos, que en nuestro caso tropezar es caer en el pecado, en la falta de fe. Y es aceptando nuestra infantilidad en la espiritualidad, en la fe, en la creencia, que es que podemos verdaderamente convertirnos en hijos de Dios. Porque si nosotros no nos reconocemos como infantes, lo que va a suceder es que vamos a creer que sabemos cómo es esa realidad que pretendemos vivir. Y eso es un error, es una falta de humildad. Y esa falta de humildad es grave porque no deja, no permite que Dios actúe en nosotros de la forma que Él sabe hacerlo, no solo como pedagogo divino, sino también como Padre Celestial de nosotros, sus hijos, sus niños. Entonces hasta acá tenemos esto, ¿no? Nosotros, como niños en la fe, tenemos una pedagogía divina
que heredamos de los cielos, que es la que nos va enseñando cómo es la realidad, cómo es este mundo que no conocemos por los sentidos, sino por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, sabiendo esto, podemos ya adentrarnos a hablar no solo del perfil personal, que eso lo vamos a hablar más adelante, sino primeramente hablar del perfil histórico de esta pedagogía. Solamente entendiendo el perfil histórico, el cómo históricamente Dios actuó de manera sobrenatural en las revelaciones extraordinarias, vamos a poder llegar a la comprensión profunda de cómo es que actúa hoy en nosotros. Y para comenzar el análisis histórico, naturalmente nos vamos a fundamentar en las Sagradas Escrituras, que es de primera mano lo que tenemos como testimonios del pasado, ¿no? Y más aún valioso es porque sabemos que es la palabra de Dios, no es solamente un testimonio humano. Por lo tanto, al momento de hablar de esto no vamos a poder meternos desde el principio de la Biblia, que es el Génesis, porque en el momento del Génesis no aparece una pedagogía divina como hoy la vamos a conocer, ya que Adán y Eva, al tener el estado de gracia, no necesitaban esa pedagogía divina, ya que era la propia gracia que le era inherente a sí mismo, les enseñaba las cosas y se las revelaba con toda claridad, sin un proceso de aprendizaje, como tenemos hoy en día nosotros, sino que era una verdad esclarecida desde un principio. Pero sucede que cuando se pierde ese estado de gracia, cuando Adán y Eva son desterrados del Edén y tienen que formar el linaje humano, ahí en ese momento es cuando comienza a aparecer la pedagogía divina, o más bien la necesidad de una pedagogía divina, ya que para los hombres la existencia de Dios ya no iba a ser algo evidente por sí mismo, sino que lo iban a tener que descubrir, tanto a Él como a la propia realidad de la fe. Y no nos vamos a detener en capítulos particulares del Génesis, como puede ser, por ejemplo, la Torre de Babilonia, sino que vamos a saltar directamente a Noé. Esto se debe a que, si bien Dios interactuó en otros momentos y aparece en la Biblia esto, son pormenores que no nos conviene analizar ahora, sino que vamos a saltar directamente a el primer momento crucial a partir de que el humano pierde el estado de gracia, donde Dios interactúa con un hombre y no solo interactúa, sino que forma una alianza. Esto no es un video de Biblia, así que tampoco nos vamos a poner a ahondar en el detalle de cómo fue la historia de Noé con Dios, con Yahvé, pero sí lo que vamos a destacar es esto: como Dios a lo largo de las diferentes épocas en que se va a ir formando el pueblo de Israel, se revela de forma gradual. No se revela desde un principio como hoy lo conocemos, sino que se va revelando de forma progresiva. De a poco se va a ir mostrando con perfiles que los hombres puedan entender para ir formando, a partir de Noé y después de Abraham, en la imagen del Dios viviente, la imagen de Yahvé. Y es fundamental esto, ¿no? Ir formando, ir formando. Dios sabía, por la naturaleza de estos primeros hombres, que no podía revelarse de una sola vez. Y acá voy a hacer una pausa y voy a hacer hincapié en esto. ¿Por qué Dios no se podía revelar de una sola vez con los hombres tal y como Él era? De forma que se lo transmitan a este conocimiento y nos ahorraríamos ciertamente muchos siglos de preparación que tuvo Israel. Y para responder esto hay dos razones fundamentales de por qué Dios no se podía revelar al 100% como era desde el principio. La primera era la incapacidad de estos hombres ciertamente primitivos de comprender la profunda teología que viene con Dios y con Jesús desde el primer momento. Sabemos que las sociedades avanzaron muchísimo desde milenios antes de la llegada de Jesús, cuando podemos fechar el contacto de Dios con Abraham, ya que el contacto de Dios con Noé es corroborable, ya que no tenemos pruebas de cuándo pudo haber sido, solamente relatos, pero sí sabemos cuándo pudo Dios contactarse con Abraham. Y sabemos que de hecho Abraham es un personaje histórico. Naturalmente no vamos a ahondar en esto, como ya especifiqué antes, ya que es competencia de otro video en todo caso, sino que aquí estamos hablando de pedagogía divina.
Y la segunda razón, además de la incapacidad de estos hombres primitivos de entender toda la complejidad de la teología divina, una complejidad que se va a ir desarrollando siglos tras siglos, de no solo desarrollo racional en el pueblo de Israel y después en el pueblo cristiano, sino también influencias de otras filosofías, como lo fue la filosofía griega, que fue fundamental para que los judíos, cientos de años después de Noé y de Abraham, puedan comprender cosas como, por ejemplo, la diferencia entre cuerpo y alma. Hasta antes de la llegada de la filosofía griega, los judíos no concebían una diferencia entre el alma y el cuerpo. Para los judíos eran todo un solo ser, una sola esencia, una sola entidad. No se podía separar cuerpo de alma. Pero cuando llega la influencia de la filosofía griega al pueblo de Israel, esto cambia y los judíos comienzan a comprender estos dos conceptos diferentes que resultan esenciales para que Jesús después pueda venir a dar sus enseñanzas. Con este ejemplo vamos a poder ver claro, ¿no?, la razón de que haya una pedagogía divina que se va formando a lo largo de los siglos, no solo con la interacción de Dios, sino también con la interacción del pueblo de Israel con las demás culturas. Y el segundo punto por el cual Dios no podía revelarse de forma absoluta desde el primer momento era para no perder el velo de la fe. Supongamos que Dios, esquivando todo esto, hubiera querido igualmente revelarse enteramente, ya sea a Noé, a Abraham, a Moisés o a quien sea. Para hacerlo, Dios tendría que haber permitido a este hombre o a los hombres o a quien fuera el ver su rostro beatísimo y sacarlos de su estado de desgracia, entre comillas, ¿no? O sea, de su estado de pecado en el cual no tenía la gracia, de forma extraordinaria. Pero acá tenemos que hablar de otro concepto y acá vamos a hacer otra pausa para poder entender el por qué Dios no puede y no pudo hacer esto con ningún hombre. ¿Por qué Dios no puede desvelarse? ¿Por qué Dios no puede mostrarse tal y cual es a los hombres de forma que para todos nosotros sea evidente su existencia? Porque a lo largo de toda la historia, a partir del destierro en el Edén de Adán y Eva, Dios ya no fue algo evidente por sí mismo para los hombres. ¿Qué significa? Para todos nosotros es evidente que el sol existe. Podemos no saber cómo, podemos no saber de qué está hecho, pero para todos es evidente que el sol existe. Y es evidente porque a través de los sentidos entendemos su realidad. Pero ¿por qué no puede pasar lo mismo con Dios? ¿Por qué Dios no se puede revelar de una forma que con nuestros sentidos podamos entender la evidencia de su realidad? Por ponerles un simple ejemplo, que baje a la tierra, ya sea Jesús, ¿no? Por poner un ejemplo fantasioso, no es algo que vaya a pasar. Pero imaginemos que un día baja a la tierra Jesús prefigurado y se muestra tal y como es a los hombres, haciendo prodigios que nadie pueda negar. Si Dios hiciera esto, se perdería el sentido de la fe. Ya no sería necesario creer en un Dios que no vemos, sino que para todos sería evidente la existencia de Dios. Y yo digo, ¿quién pecaría sabiendo con total certeza que Dios existe? ¿Quién pecaría sabiendo que el infierno lo puede aguardar? Se perdería el sentido de la fe, el sentido de la confianza. Y sucede que, cuando se pierde la fe en Dios, ya no nos entregamos por Él. Ya no renunciamos a cosas de nuestra vida por su confianza, sino que esa entrega se vuelve necesidad. Ya no tenemos la opción de elegir entre el mundo y Dios, sino que nos vemos forzados a elegir sí o sí a Dios porque sabemos la realidad tal y cual es. Y el problema de esto es que nos vamos a volver esclavos de la verdad. Esclavos de la verdad en el sentido de que ya no la vamos a poder elegir. Y a partir de que nos volvemos esclavos de la verdad, ya no podemos amar a la verdad. El amor necesita ser libre para poder ser. Pero si la presencia de Dios fuera evidente para uno o todos los hombres, ese amor ya no puede nacer de la libertad, sino que nos vamos a ver forzados a amarlo porque sabemos que existe. Y como sabemos que existe, sabemos que habrá un juicio. Ya no somos libres de elegir, sino que nos vemos forzados a amar. Y un amor forzado, y lo repito, no es amor. Y sin amor no nos podemos salvar.
no podemos participar de la vida divina. Es por eso que desde el principio Dios necesitó que nosotros creyéramos en Él, en mayor o menor medida. Porque Adán y Eva, si bien tenían el estado de gracia, no tenían el temor de Dios. No era absoluto el conocimiento que tenían de Dios. Sabían que existía, sí, así como también nosotros podemos saber que existe pero igualmente pecar. No tenemos la certeza absoluta que nos da los sentidos. Y es por eso que viéndose tentada Eva, pecó. Y lo llevó a Adán también a pecar por confianza. Así que bien, volviendo un poco atrás, acá tenemos los dos primeros puntos por los cuales Dios no puede revelarse de forma evidente a los hombres. Primero, por la incapacidad de los hombres de comprenderlo, tanto los hombres antiguos como también hoy, ya que necesitamos la gracia para poder comprender la verdad de la fe. Y en segundo lugar, para justamente no perder la posibilidad de la fe, y con la posibilidad de la fe, la posibilidad del amor verdadero. Y para ir cerrando un poquito este primer capítulo, si bien vamos a seguir hablando adelante para que no sea tan largo, vamos a cerrar con esta idea. Cómo Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, en la cual no nos vamos a detener mucho, se va revelando de forma progresiva. Primero con pactos, con promesas terrenales. A Noé, a Abraham, le da promesas terrenales. Tierra, descendencia, bienestar, alimento, salud. Le da promesas que ellos pueden entender de forma inherente por la propia naturaleza. No les promete un reino de los cielos por la eternidad que ellos no van a comprender, no. Él se rebaja al nivel de los hombres para que los hombres puedan comprenderlo, puedan amarlo y puedan decidirse por Él a partir de sus propias capacidades y entendimientos. Y a esto es lo que llamamos pedagogía divina de forma histórica en el pueblo de Israel y en sus patriarcas principalmente. Pero esto se va a ir transformando y va a ir evolucionando cada vez a una espiritualidad más avanzada. En lo primero, vemos que casi no existe una espiritualidad. Son promesas terrenales, son sacrificios terrenales. Pero eso va a ir evolucionando. Con la llegada de Moisés ya viene la ley. Y la ley nos explica que nuestros actos tienen consecuencias. En su momento la ley se explicó como que con nuestros actos ofendíamos a Dios, pero fue la forma que tuvo Dios de explicarle la ley a los hombres. Sin embargo, hoy sabemos que los actos que nosotros hacemos en contra de la ley no es que hagan enojar a Dios, que es todo amor, sino que nos corrompen a nosotros mismos y nos quitan la posibilidad de amar a Dios, de hacernos santos. No es que Dios se enoje de nuestras obras, como creían los antiguos judíos, sino que esas mismas obras pesan de forma que no entendemos sobre nuestras almas y la corrompen de formas terribles que tampoco podemos comprender. A su vez, después de Moisés vienen los profetas, y los profetas van a empezar a anunciar cosas nuevas, un Salvador que viene a Israel a sacarlo de su exilio, de su prisión, de sus desgracias. Y si bien es un mensaje que en su momento los judíos, la mayoría, no supieron comprender, iba a ser totalmente necesario para que con la llegada de Jesús los hombres puedan creer que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Después también Dios va a permitir en determinados momentos que el pueblo de Israel se purgue, entre comillas, por ejemplo, y el ejemplo más claro que tenemos es el exilio a Babilonia, que fue un gran cambio para el pueblo de Israel, que el pueblo dejó de entender la verdad material como la venía entendiendo, ya que hasta ese momento para los judíos Dios estaba de forma presente en el Santo de los Santos, en el Templo de Jerusalén, pero no creía que estaba de una forma espiritual, sino que de forma material e inexplicable Él estaba verdaderamente ahí. Y solo yendo ahí, al Santo de los Santos, uno podía estar en contacto con Dios. Sin embargo, sucede que en el exilio a Babilonia, y aislados de poder ir al templo, el pueblo de Israel madura y se da cuenta que no necesitan del templo y del Santo de los Santos para poder estar en contacto con Dios, sino que en la espiritualidad y en la propia reflexión interna pueden encontrar en sí mismos, en sus corazones, a Dios. Ahí el pueblo de Israel se santifica y comienza a ver a Dios dentro de sí mismo. Este paso es fundamental para la maduración del pueblo y es fundamental para la realidad que Jesús iba a venir a anunciar. Sin embargo, hubieron muchos grupos de judíos que esto no lo comprendieron y por temor
al castigo divino, que en realidad Dios no castigaba, sino que permitía estas cosas por el bien de los hombres, pero por temor a ese castigo divino, como lo comprendían algunos grupos, nacieron, por ejemplo, los fariseos, que eran hombres que, quizás iniciando con un sentimiento noble, buscaban cumplir la ley de la forma más estricta posible, pensando que de esa manera Dios se agradaría de ellos, los salvaría y ya no los condenaría, por ejemplo, a un exilio en Babilonia. El error de estos hombres es que veían todo de forma material, como históricamente lo hizo el pueblo de Israel, y no maduraron de la forma que debían hacerlo con el exilio a Babilonia. Es por eso que después Jesús va a tener tantos roces con los fariseos, porque no sabían entender la verdad como Dios quiso y preparó al pueblo de Israel para que el pueblo la entendiera. Y sin embargo, y de forma irónica, aquellos que comprendieron las enseñanzas de Jesús no fueron los grandes fariseos, los grandes escribas, sino que fueron los pequeños, los pescadores, los peones de campo, que lo escuchaban y creían en las bienaventuranzas, en el reino de los cielos, y sus apóstoles, que estuvieron más cerca de sí, que comprendieron el significado de la entrega que vino a hacer Jesús al mundo y de su resurrección victoriosa. Vamos a ver si analizamos la Biblia con estos ojos de buscar la pedagogía divina en la obra de Dios para con los hombres, nos vamos a dar cuenta que siempre va a aparecer un Dios, nuestro Dios, hablándole a los hombres de ese tiempo, pero también hablándonos a nosotros, porque el mismo recorrido pedagógico que hizo Dios con los hombres es también el recorrido que hace en nosotros para que, pudiendo abandonar la forma de mirar de este mundo, la forma de entender con los sentidos, podamos de a poco ir abandonándonos a la fe, ir renunciando a nuestra corporalidad, a la forma de comprender las cosas como el mundo las ofrece, e ir aceptando la realidad divina. Y también la vamos a ir entendiendo de a poco como la fueron entendiendo los judíos de a poco. Pero hoy tenemos la facilidad de que la revelación está completa, de que ya no necesitamos esperar para comprender la verdad completa de Dios, sino que está toda al alcance. Solo tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra fe, para poder entenderlo. Pero este tema lo vamos a tocar en el siguiente capítulo. Hasta ahora llega este primer capítulo en el que vamos a hablar de la pedagogía divina. En el próximo estaremos hablando de la realidad personal de esta práctica que tiene Dios con nosotros, si se quiere decir. Te agradezco de todo corazón por haber escuchado este capítulo del podcast. Espero que te sirva, que te dé frutos, que la reflexión de estos materiales te quiera incitar a la búsqueda de la verdad, al estudio, ya que como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es el mismo Jesús, que hoy entendemos sabiendo que es la revelación completa de Dios. Recen mucho por mí, yo voy a rezar también por ustedes. Y que la bendición de María Santísima, Madre del Señor y Señora nuestra, los acompañe ahora y siempre en sus caminos. Paz y bien.